se está teniendo problemas de la conectividad de este lado. Entonces, déjenme y accedo por el celular para el, pues, porque así pasó la semana pasada que se fue la luz. Pasó la semana pasada que se fue la luz. Entonces, me parece que trabaja mejor en los mismos datos que el mismo. Ahora sí me escucha mejor. Ahora sí me escucha mejor. Sí, ya. ¿Qué se está teniendo? Se está teniendo dificultades con el internet, pero sí me alcanzan a escuchar mejor ahora, o también se sigue entrecortando. Yo sí lo escucho No, ahora bien se escucha mejor. perfectamente. Ahora se escucha mejor. Bueno, la norma jurídica es una institución, es un mandato, una regla que tiene por objeto dirigir el comportamiento de la sociedad. Y estas mismas normas son de carácter público, son de estricto cumplimiento, imponen deberes a todos los individuos de la sociedad y que lo cual todos deben respetarse por los individuos, ya que si se incumple, se puede suponer una sanción. El Código Civil, en sus primeros artículos, establece que la ignorancia de la norma no lo exime de responsabilidad. No puede aducir, porque no conocía la norma, usted no puede ser sancionado. Eso es como, por ejemplo, nosotros como conductores, tenemos algún tipo de vehículo, licencia de conducción. Sabemos que no podemos, mucho pasa con los motociclistas de que anden. Me incluyo yo también porque a veces lo he hecho. Uno no puede andar por el andén, está prohibido por la ley. Si llega un guarda de tránsito, como dice, me hizo recordar el profesor el instructor de seguridad vial cuando hice el curso para la licencia de la moto, venga, ahoríllese, comparendo por estar circulando en zona prohibida en andén. Ahí no tienes nada que alegar, porque lo es claro y taxativo. Dice el sí, por lugares prohibidos se da una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que traducidos a buen cristiano
son más de 450 para que uno pague más la inmovilización del vehículo, a pagar grúa y patio hasta el día que usted pueda sacar su vehículo. Entonces, esas normas son de estricto cumplimiento, son de carácter público, porque es emitida por un órgano competente, que sabemos que en Colombia, órgano competente para poder realizar leyes es el Congreso de la República. El Congreso de la República se encarga de establecer normas y el Ejecutivo las sanciona y la Corte, las altas cortes, la rama judicial, tienen que hacer cumplir los mandatos de las normas. Por eso, que en ciertos aspectos, en el caso de los municipios, distritos en Colombia, cada norma es para el cumplimiento dentro de sus jurisdicciones, pero cuando se trata de un código nacional de tránsito, un código nacional de policía, desde San Andrés, que es nuestra zona insular de Colombia, hasta la selva del Amazonas, tiene que cumplirse toda la norma, porque es un ámbito de aplicación. Lo mismo pasa en las embajadas y en los consulados, obviamente pedacitos de nosotros en el exterior, pero también aplica las normas colombianas. ¿Cómo se estructura la norma? La estructura es fácil. Tiene que existir un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho se define como la hipótesis de conducta que si se produce provocará una consecuencia. Lo que estábamos hablando sobre normas de tránsito. Normas de tránsito, el Código Nacional de Tránsito regula todas las situaciones que se pueden presentar en la vía. Tanto así que regularon todo lo referente a los sistemas de transporte masivos en Colombia, que no se encontraban regulados en su momento. ¿Por qué en su momento no se encontraban regulados en ese entonces? En Colombia les voy a ver una breve síntesis para saber lo del sistema de transporte masivo. La primera que existió en Colombia en implementar un sistema de transporte masivo fue la ciudad de Medellín. Medellín implementó el metro en el año 1995. Fue la primera ciudad de Colombia en implementar un sistema de transporte masivo. Después, en el año 2000, llegó el señor exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y crea el sistema de transporte masivo del tercer milenio, que se denomina Milenio. Después ese modelo de transporte masivo lo fueron llevando a las ciudades capitales con el fin de tener un sistema de transporte eficiente, luego para hacer una integración a un sistema de transporte público. De ahí se desprende Transmetro, se desprende el Mío, Cal, Metrolínea, en Bucaramanga, Megabús de Pereira, Transcaribe. Significa que los buses articulados tienen un carril de uso exclusivo. Al momento de regular la norma de tránsito, para que ese sistema de transporte fuese eficiente, tuvo la necesidad de crear que dentro del código de tránsito se regulara a la sanción a la persona o al vehículo que irrumpa o bloquee el carril exclusivo de un sistema de transporte. Es por eso que si uno se encuentra en el código de tránsito, el código de tránsito lo establece como una norma de que pueden inmovilizar el vehículo y tiene una multa de 15 salarios mínimos. Y una consecuencia jurídica. Tiene como causar la subsunción un caso particular de dependencia
de una conducta humana y el supuesto. El supuesto de hecho, como estamos hablando, la hipótesis de la conducta. Y aquí estamos hablando de la conducta como tal que se realiza dentro del supuesto de hecho. El supuesto de hecho normativo, como es en el caso, el bloqueo de los carriles del sistema de transporte masivo. Y esa consecuencia jurídica es que se hace una multa de tránsito y una inmovilización del vehículo. Y lo mismo pasa también en el Código de Tránsito cuando se habla de las personas que conducen estado de alicoramiento, donde emiten unas acciones totalmente ejemplares. Las ejemplares en el sentido de que hay cancelación de licencia, cancelación de licencias, y hay Buenas unas tardes, sanciones. profe. Buenas tardes. Entonces empezamos a que nuestras normas, bajo este supuesto de hecho y esta consecuencia jurídica, pongan dentro de ellas esta estructura. Ahora bien, listo. Esta es la estructura de nuestra norma, pero existe una jerarquía. Colombia, al igual que los países que tienen democracias y manejan el derecho constitucional, establece un modelo de pirámide. Este modelo de pirámide, que es la pirámide de Kelsen, establece que la Constitución es la primera que está en la alta cúspide, porque es la norma de normas. Ahora, bajo el concepto de Kelsen, que es un concepto totalmente antiguo, ahora la composición solamente la Constitución estatal cede su supremacía, que es lo más supremo de todos, en materia de derechos humanos. En Europa, al constituirse el derecho comunitario, un derecho totalmente nuevo, que es el derecho de la Unión Europea. Miren que la Unión Europea tiene, cada país tiene su constitución, pero la constitución de la Unión Europea tiene ámbito de aplicación a todos los estados de la Unión Europea. Todo lo que realiza el Parlamento Europeo supranacional supera toda la referencia de las leyes que hay en los interiores de cada país miembro de la Unión Europea, inclusive de su constitución. Tanto así que la garantía del producto, que aquí en Colombia es de 1 año, en Venezuela que sea de 2 años, en Brasil que sean de 5 años, es dependiendo qué hace la Unión Europea. Lo que hace es modificar los criterios con respecto a la aplicación de ante trascendencia según el acuerdo comunitario. Entonces, cada estado tiene una constitución. Esa constitución es totalmente diferente a la de otros estados, porque es un acuerdo por el principio de autodeterminación de los pueblos. Aquí en Colombia se desarrolla, si más no me equivoco, en el artículo 8 de la Constitución, donde nos establece sobre la comunidad internacional, sobre la soberanía. Entonces, el principio de la soberanía que reside en el pueblo y las relaciones exteriores con respecto residen en el pueblo. Entonces, cada país se autodetermina y es reconocido de manera internacional a través de su constitución. Tenemos que sigue ley, muy importante, porque es emitida por un órgano estatal conferido por la Constitución, que es en este caso el Congreso de la República en facultades ordinarias. Este cuerpo, que después obviamente se denominará un poco, es un cuerpo muy complejo, pero
realmente cada una tiene sus temas y sus comisiones y su tal. Los decretos ley o los decretos legislativos o los decretos con fuerza de ley son los que emite el presidente de la República en uso de facultades otorgadas por el Congreso, otorgadas por el estado de excepción u otorgadas por las facultades legales y constitucionales. ¿Qué puede ser un decreto ley? Ahora mismo nosotros tenemos un estado de excepción. Es el estado de excepción de emergencia económica, social y económica, regulado en el artículo 215 de la Constitución Política. Un estado de excepción están regulados en el 213, 214, Constitución, que nos habla de 3 estados de excepción con el fin de suspender funciones del Congreso de la República en ciertas materias. Por ejemplo, tenemos el estado de guerra exterior. Este estado de excepción principalmente pues tiene que solicitarse al Congreso el permiso. Es cuando un estado te agrede y obviamente tú quieres, como dice uno vulgarmente, responder primero, darle el golpe primero, pero no es así. Eso no es muy fácil. Solamente el presidente puede declarar este estado de excepción si lo atacan a Colombia. Lo pueden atacar desde el exterior. El presidente puede hacer uso de este estado de excepción para conjurar la situación de guerra que le pueda declarar un estado. Pero ustedes saben que eso está muy protocolizado por las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso. Y hay un estado de excepción que está pidiendo un senador del Centro Democrático a gritos, que es el cuando se sobresalen los problemas de orden público que está viviendo la ciudadanía en nivel nacional. Quiere que se decrete el estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior es para conjurar los problemas de orden público que pueden suceder con respecto a la seguridad. Este estado de excepción lo usó en el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. El día de la posesión de Álvaro Uribe, como él es todavía enemigo de las FARC perpetraron un atentado el día de la posesión del presidente. Tanto así que Uribe, al momento de posesionarse, lo posesionan en el Salón Elíptico del Congreso de la República. El Salón Elíptico donde se todos. Miren que los últimos presidentes, como Santos y Duque, la posesión ha sido abierta en Plaza de Bolívar, pero con Uribe fue diferente, porque información de inteligencia sugirió que por ser un mandatario objetivo militar, entonces, al realizar su posesión, las FARC con perdigones artesanales le dieron a la Casa de Nariño. Afectaron su fachada, pero uno de esos blancos cayó en la famosa calle del Cartucho. La calle del Cartucho que se encuentra detrás de la Casa de Nariño, que ahora el que tenga la oportunidad o el que ha ido a Bogotá, ahí en la calle Sexta con Avenida Caracas, el Parque Tercer Milenio. Y eso era la antigua calle del Cartucho. Acá el Perdigón, ustedes saben que en esas calles de Calderón, donde venden droga, siempre van ustedes a encontrar unas barricadas de fuego. Pero resulta que una de esas barricadas de fuego, al echarle pólvora, obviamente causa una explosión y causó muertes a distintas personas que habitan en la calle. Entonces, a los 2 días de posesionarse, el presidente declara estado de conmoción para
coger recursos públicos y acceder a su política de seguridad democrática. Y también en su segundo mandato usa ese mismo estado de excepción para conjurar un paro que hizo la rama judicial. Pero como ustedes saben, después de ese paro, la rama judicial, ahora cuando termine, lo que sucedió con ese estado de excepción. Que está el estado en que estamos ahora mismo, que es el estado de emergencia. Pero esos estados de excepción tienen que ser decretados con el presidente y la firma de todos sus ministros. Pero tienen un control previo de constitucionalidad que le imprime la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, todos los decretos ley tienen que pasar al examen constitucional. La Corte, por eso que cuando el presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior al momento del paro de la rama judicial, la Corte le dijo, no señor, ese estado de excepción no suprime garantías fundamentales. No suprime la garantía del derecho a la protesta, ni suprime tampoco el derecho a las huelgas y el de libertades fundamentales de primera y segunda generación. Por eso, que cuando estuvo hablando el senador Carlos Felipe Mejía, diciendo, declare la conmoción, sí, pero es que la Corte Constitucional ya ha declarado vulnerable jurisprudencia, diciendo, no se puede suprimir los derechos y garantías fundamentales. Ese estado de excepción no puede haber. Tenemos también los actos de otras autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. Cada ministerio tiene una facultad de realizar unas resoluciones o un decreto que viene proveniente de ellos, como es el caso de unos decretos, unas resoluciones del Ministerio de Vivienda donde declaran macroproyectos de interés social nacional, o cuando hacen una resolución para entregar subsidios de vivienda. Entonces, esos actos también son de jerarquía por debajo de los decretos ley que emite la presidencia y también los actos administrativos ellos. Tenemos también ordenanzas departamentales, los acuerdos distritales o dictados por los gobernadores y los alcaldes con fundamento en autorizaciones nacionales. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Llega la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y dice, decreto toque de queda en el departamento del Atlántico de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esta medida se exceptúa al distrito de Barranquilla. ¿Por qué siempre aparece esa categoría? ¿Por qué aparece esa excepción? ¿Cuántos distritos tiene Colombia? ¿Cuáles son? Vamos a mencionar cuáles son los distritos de Colombia. Esto normalmente lo dan en sociales, pero también debemos de conocerlos. Comenzamos. El primero, y estamos en uno de ellos. ¿Cuál es el primer distrito de Colombia? Supongo que la capital de Bogotá. Bogotá es el primer distrito. ¿Cuál le sigue? Cartagena. Cartagena, correcto. Distrito turístico y cultural. ¿Cuál más? Marta. Santa Marta, distrito cultural, turístico e histórico. ¿Tenemos cuál más? Buenaventura. Buenaventura, que es un distrito diverso y portuario. Y la misma Barranquilla. Barranquilla, distrito especial industrial y portuario. ¿Cuál más? Cali. Monpós, Cali, Riohacha. Próximo para ingresar como distrito en ciencia, tecnología e innovación va a ser Medellín. Esos son los que tienen categoría. ¿Qué significa? Que los actos administrativos que realicen ellos no deben de depender de las gobernaciones de las respectivas. Porque aquí en Colombia nos dividimos en capitales, municipios y distritos, como es
este caso Bogotá es el único que tiene la categoría especial en Bogotá, porque Bogotá es un departamento de Colombia, catalogado como ciudad, porque es una ciudad, es un distrito capital, pero no depende en todos los asuntos de la gobernación de Cundinamarca. Caso contrario, censo, como sucede con Barranquilla, que tiene una autonomía distrital que le otorga la norma, pero en competencias no las puede entregar. Claro, simplemente es en el tema de obras y todo eso. Medellín depende del departamento. Depende de la gobernación. Es una de las ciudades capitales que está en mora de que todavía la cataloguen como un distrito. Porque Medellín es la segunda ciudad de Colombia, la más importante. Y es por eso que demora todavía el Congreso de la República en otorgarle esa categoría especial a Medellín. Entonces, vemos que el distrito emite unos actos que no aplican para la gobernación. Si el distrito emite un toque de queda para la jurisdicción de Barranquilla, caso contrario es que los departamentos que se encuentran dentro del departamento, como Soledad, Galapa, Puerto Colombia, etcétera, tienen que depender de la gobernación. Cada alcalde tiene una atribución, un alcalde municipal, pero en temas de autonomía presupuestal, tema de orden público, el alcalde distrital tiene esas facultades. Eso es que se habla de distrito, una categoría especial. Se integran en unas áreas metropolitanas, que obviamente la área metropolitana de Barranquilla emite un decreto metropolitano aplicaría solamente para la zona del área metropolitana, que lo integra Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, son los municipios que integran el área metropolitana. Y entonces, esos actos entran en la siguiente jerarquía. Tenemos también los actos ordinarios de los gobernadores y de los alcaldes distritales. Los alcaldes distritales tienen también unas competencias. Por ejemplo, la creación de unos decretos. Porque cuando se habla de las facultades extraordinarias, son las que confieren unas normas especiales. Los estados de excepción le otorgan facultades especiales al presidente. Estos, a su vez, le habilitan el tema del orden público. Por eso es que cada alcalde de la jurisdicción en gobernación emiten unas directrices conjuntas para poder realizarlo. Por eso es que se habla del toque de queda, del cédula. Esos son porque le otorgan esa facultad extraordinaria para regular dicha materia. Un acto ordinario de gobernador y alcalde, el nombramiento de un secretario. Un secretario de educación, eso es un acto ordinario del alcalde y un acto ordinario del gobernador. Eso es un acto ordinario. Un nombramiento, un decreto para exaltar el nombre de una persona, eso es una facultad, un acto ordinario del alcalde. No es susceptible de que vaya directamente a control de constitucionalidad, porque esos son actos que la misma norma le impide, son actos de las demás autoridades departamentales y del distrito según su jerarquía, los secretarios del despacho. El secretario de Educación tiene unas facultades que le entrega el decreto 1075, que es estatal, donde ellos son los responsables de emitir las respectivas licencias de funcionamiento para las instituciones educativas y hacerles el seguimiento y la tanto en departamental como distrital.
Los consejos municipales emiten unos acuerdos y los alcaldes de los distintos municipios emiten con fundamento a las autorizaciones extraordinarias que les da esa corporación. Entonces nosotros tenemos que como actos de consejo municipal, o el acuerdo municipal, que si es literalmente un acuerdo puede ser, por ejemplo, el acuerdo que implementa el impuesto de valorización, por ejemplo. Otro acuerdo, el que implementan como para poder darle el plan de desarrollo del municipio. Bueno, los actos ordinarios de esos alcaldes. Lo mismo, esos alcaldes municipales, los nombramientos de los secretarios de despacho. Esos son actos ordinarios. Actos de las demás autoridades municipales según su jerarquía, por ejemplo, los secretarios de despacho. Vale, pero ya en esta categoría de lo que son municipales, porque los de alcaldes, gobernadores y de asambleas departamentales tienen esa alta jerarquía suprema de aquí. Entonces, si nosotros tenemos una clasificación de las normas, según si pueden ser sustituidas o no, hay normas de orden público o necesarias. ¿Cuáles son los códigos? Los códigos son normas de orden público. Nosotros tenemos un código civil, un código penal, un código laboral, un código de comercio con sus respectivos procedimientos y un código administrativo. Esos son códigos de normas de orden público que su ámbito de aplicación es a nivel administrativo en toda Colombia, incluyendo las embajadas donde se encuentren las misiones diplomáticas de Colombia y en sus consulados. Esas son normas de orden. Y una norma de orden privado es el manual de convivencia de una institución educativa, el manual de convivencia de un conjunto residencial, donde establecen las normas que pueden hacer y que no pueden hacer. Por ejemplo, acá en un conjunto residencial donde yo me encuentro, ellos establecen que las horas de trabajo para hacer horas de trabajo son de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. ¿Por qué? No se hace en otro lapso horario, por el tema de interrupción de la tranquilidad de los copropietarios. Y tampoco permiten hacer trabajos los fines de semana, por la tranquilidad de los copropietarios. Entonces, eso es lo que limita. Es una norma de orden privado. Según el interés preponderante, una norma de derecho público, que como también son de orden público, ellos persiguen un interés. ¿Cuál es el interés que puede perseguir, por ejemplo, el Código de Policía? El Código de Policía persigue el interés de mantener la convivencia ciudadana. Y una norma de derecho privado, como les puedo explicar acá, las normas de derecho privado, aunque también están reguladas por una norma de derecho público, como es en el caso del Código de Comercio, el Código de Comercio también ayuda a regular relaciones de derecho privado, como las compraventas, como los contratos, todo ese tipo de cosas según sean dictadas para una totalidad o determinada clase de personas. Por lo general, todas las normas colombianas son de derecho común, aplicadas a todos los ciudadanos de Colombia, aplicados en el sentido del principio de la universalidad y de la territorialidad funcional que tiene la norma. Y otra de derecho especial, caso estados de excepción. El estado de excepción de conmoción interior, el presidente de la República lo puede declarar solo para un lugar en específico o para todo el país.
Esa es la excepción que se tiene como una norma de derecho, que también se regula de un derecho común. Es, por ejemplo, el Código de Contencioso Administrativo regula todas las relaciones jurídicas entre los particulares, nosotros los ciudadanos, Estado. Pero resulta que también esas mismas normas tienen unas de derecho especial. Por ejemplo, la DIAN es una entidad colombiana y también, por ende y por análisis y analogía, es una entidad pública. Entonces, aplicablemente tiene que ser el Código Contencioso Administrativo para resolver todo ese tipo de diferencias. Pero existe una norma especial, ayuda, que es en este caso el Estatuto Tributario. Otra, tenemos que los inspectores de policía también forman parte del Estado colombiano y que su regulación también tiene que ser por la parte administrativa. Pero resulta que el Código General del Proceso, en su parte inicial, artículo 1, dice: este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. En este caso, los inspectores de policía son autoridades administrativas que ejercen funciones jurídicas. Entonces, ahí le dice, es una norma especial y tú tienes que regularte por este sitio. Entonces, ahí es donde viene una norma de derecho especial, que parte también de una de derecho común, que es aplicable a todo el territorio nacional. Según el mandato que contiene, hay unas que son imperativas, unas que son permisivas y unas que son imperativas. Son todas aquellas normas que tienen una sanción si tú las violentas. En el caso de los códigos de policía, los códigos de tránsito, es que contienen lo que es referente a multas en caso de violación de la norma. Hay unas que son de tipo prohibitivas. Una de las normas es prohibido la venta de las armas. El monopolio de las armas le pertenece al Estado colombiano. Ningún particular está autorizado para vender dichas armas. Esa es una norma de tipo prohibitiva. Una de tipo permisiva es que Colombia es un Estado social de derecho, permite que el Estado regule relaciones para que cualquier ciudadano colombiano ejerza actividades comerciales de tipo lícito, que formen sociedades, establezcan en los derechos. Esas son normas de tipo permisiva que te permiten hacer algo, que no tienen necesidad, obviamente que si rayan en la ilegalidad, también tiene un tipo imperativo y un tipo punitivo. Eso, por ejemplo, te permite una creación de una sociedad con un conjunto de personas cuando ya tú seas mayor de 18 años y son de tipo prohibitivo y de tipo permisivo. Cuando nosotros hablamos del derecho y la norma jurídica, pues relacionamos que el derecho es el conjunto de las leyes y de las reglas que se someten a cada uno, y la norma es el precepto establecido por el poder del Estado. Órdenes, prohibiciones de hacer y no hacer, respaldadas por una amenaza de sanción, como es en este caso las normas que pueden aún ser de tipo sanción. La norma también se denomina como un juicio categórico e hipotético. La norma es categórica cuando, aunque parezca paradójico, realiza unos supuestos y al principio toda norma parte de una hipótesis.
que aquellos que producen que vienen de una categoría que se considera de una manera abstracta. Es, por ejemplo, el vínculo que hay entre el progenitor y el descendiente en relaciones de personas, sobre todo, donde hay un hipotético caso de que, por ejemplo, a mí me confunden precisamente con el hijo de uno de los dueños de la institución. No, mira, eres corredor. Yo no soy corredor, pero te pareces a uno de ellos, sí, pero eso es una hipótesis que está ahí, porque yo no tengo la sangre de ellos. Quieren que uno hace, ¿cómo sale uno de ese hipotético caso? Y obviamente, si te da negativo en todo, es que tú no tienes un vínculo con nada. Pero por el solo hecho de parecerme físicamente a uno de ellos, ya dieron este hijo o hijo de 20 pesos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos como seres humanos cómo creamos un juicio categórico y un juicio hipotético con respecto a una norma jurídica. Esto pasa. Yo creo una hipótesis. Bueno, aquí hay una hipótesis, lo de la regulación de las plataformas digitales en el tema de transporte. El Código de Tránsito te dice aquí que está prohibido que un particular, un carro de servicio particular, preste servicio público de transporte de pasajeros. Eso está prohibido. Pero que ver categóricamente cuál es el servicio que realmente es el que presta. Hay que ver cómo se regula. Y a su vez hace un juicio disyuntivo. El juicio disyuntivo es la crítica y el valor ontológico que se le hace y yo sanciono directamente una norma que puede llegar a tener una repercusión en otro sector. Retomamos lo de las plataformas digitales. Las plataformas digitales como Uber, Cabify, Didi, que tienen un mejor sistema tarifario y te ofrecen ese personal un buen servicio de los taxis. En ocasiones no estoy denigrando el sector de los taxis, pero hay veces que los sectores del taxi llegan y dicen, no te puedo llevar allá. Créanme que, imagínense, el barrio mío es La Victoria, un barrio que queda central relativamente, y dicen, no, yo no voy por allá. Esa frase, cuando a ti te da una frustración, que tú quieras llegar a tu propia casa, ya tú sabes cuánto te cuesta la tarifa. Y tú por el cansancio, quieres pagar para irte rápido a tu casa. Como sucede mucho en diciembre. Un 7 de diciembre llego yo a Santa Marta y me bajo en el Éxito de la Murillo. El Éxito de la Murillo, casa está en unos 5 o 10 minutos. Vivimos en el barrio de La Victoria, sabemos cuánto se paga ya. Con una tarifa máxima de 7.000, 8.000. Cuando quieren cobrar 15.000 en uniones que por la época, pues abuso. Entonces, ahí es donde nace la idea de traer a Colombia esas plataformas que de las cuales se manejan como un taxi de un vehículo, porque eso te calcula mediante los kilómetros que tú recorres y también te emite que si tú no tienes plata, si tú tienes una tarjeta de crédito, tienes una tarjeta de débito, tú puedas pagar tu carrera de ahí. Eso es la implementación de una nueva tecnología al respecto. Pero si yo regulo esas plataformas y regulo que el transporte particular también pueda prestar, va en contra de los derechos de los taxis o del sector público, en el sentido de que ellos pagan y constituyen unas pólizas más costosas que uno de los normales. Porque un carro normal solamente te obliga a tener el SOAT y un seguro todo riesgo. O un seguro todo riesgo es opcional
que tú debes de tener. Que un taxi tiene que tener seguro contractual de responsabilidad civil contractual, de seguridad civil extracontractual, un seguro de todo riesgo para el carro y otro que es el SOA. O sea, tiene una desproporción. Al igual que nosotros tenemos un concepto muy errado al momento de manejar la moto. Muchos de ustedes, los que manejan moto o los que vayan a tener moto, usted tiene que circular en su carril. A usted le pueden estar mentando la madre si usted quiere, pero si usted le diga en teoría, si usted por qué, entonces decimos el juicio de categórico, juicio hipotético y discutivo. Sí. ¿En la moto es un vehículo? Sí. ¿Está matriculada? Sí. ¿Paga impuestos? Sí. ¿Paga SOA? Sí. Y hasta más caro que un carro particular. Paga SOA. ¿Paga todo riesgo? Sí. Porque usted tiene que mandar a la moto que se obligue a la derecha y manejar a la derecha, cuando ellos tienen que ocupar un carril completo. Ahí es donde nosotros vemos por qué la norma tiene un juicio categórico, porque a ti te está diciendo, es un vehículo, tiene que circular en un carril. Y hipotético porque, obviamente, la hipótesis es que tengo que regular el uso de la carretera. La carretera no solamente la usa el carro, la usa el peatón, la usa el motociclista, la usa el mulero, la usa el museo, la usa el ciclista, la usa cualquier persona que yo no tengo que regular. Y es por eso que cada vez que se regula una norma, se tiene que emitir esos juicios de categoría y ese juicio de la parte de la hipótesis de lo que yo quiero, para evitar un conflicto. Entonces, los categóricos, la sustancia y el accidente. ¿Por qué? En ese sentido, yo tengo que prevenir una situación. Por eso yo le doy la categoría hipotético. Realmente tengo una casualidad y una dependencia. Claro, la carretera es un espacio que tengo que yo regular, porque no todas las personas se comportan de una misma manera. La norma de tránsito te dice, usted tiene que darle prelación al peatón. El peatón tiene prioridad en la vía, en cualquier parte de Colombia, tiene la prioridad. Eso es la parte disyuntiva, ¿sí? Hay una acción recíproca. No, pero si es que yo aquí en Colombia yo pago impuestos, y todo el mundo paga impuestos, ¿verdad? Pero el solo hecho de que sea grande, sea chiquito, sea mediano, sea motociclista, sea carro, pagando impuestos, es una acción recíproca. De todos modos, eso es algo falso en decir que una motocicleta no paga impuestos de rodamiento. Lo paga anual. Que otra cosa es que donde uno tenga matriculado el vehículo, uno no vaya a pagar ese impuesto de rodamiento, que es otra cosa. Es un impuesto que usted tiene que pagar anual. Al momento, ¿cómo se entera? Como me enteré yo de una motocicleta que yo tenía desde hace años que yo vendí, pero no pude hacer el traspaso, pero todavía no sabía nada del derecho. Y resulta que me pasó la alcaldía de Galapa un mandamiento ejecutivo de embargar cuentas si no pagaba un mandamiento de 1.300.000 pesos por concepto de impuesto de rodamiento. Ah, bueno, pero y uno dice, pero como ahí el estatuto municipal establece de que tiene que pagar un impuesto. Y esos impuestos son municipales. Barranquilla también, a todos los carros, además del impuesto vehicular que pagas en gobernación, tienes que pagar un impuesto de rodamiento en donde esté tu vehículo. Si está en Barranquilla, Barranquilla. Si tú lo matriculaste en Puerto Colombia, Puerto Colombia. Y si está en Galapa, Galapa, independientemente en donde se encuentre el carro, usted tiene que pagar un impuesto de rodamiento. Entonces, nosotros vemos la proporcionalidad y la reciprocidad en los juicios distintivos.
Porque si yo voy a regular el tránsito nacional, yo tengo que ver, claro, el motociclista paga impuestos también. Entonces, tengo que regularle de que también tiene que ocupar un carril dentro de la vía. No lo tengo que mandar a la derecha sin pagar. Tiene que ocupar su carril porque él también tiene un derecho a la igualdad. Él paga impuestos como todos. Lo mismo pasa cuando quiera regular las plataformas tecnológicas. Entonces, están diciendo de que un fondo para que por cada carrera que esas plataformas hagan, pues aporten a un fondo común y no sé qué, y no sé cuánto, pero obviamente hay que ponerle lo mismo que pagan los taxistas. Un seguro de responsabilidad civil y contractual que puedan ellos tener más en todo riesgo de su vehículo. La norma jurídica también tiene una validez. Se da por competencia formal. Esta es que la haya sido creada por el órgano competente. Muchas de estas ocasiones hemos dicho, el Congreso de la República es el órgano competente para emitir las leyes, o cualquiera de los de la pirámide. Tiene un procedimiento, requiere que se observe un procedimiento previo para la creación de las normas. Nosotros en Colombia tenemos distintas normas que también tienen un procedimiento especial. Competencia material. Las normas no están vinculadas a un sujeto normativo y a un procedimiento, que también a un criterio y un ámbito material de regulación. Entonces, aquí tengo el Código de Policía y en su artículo primero dice: las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo, buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional y a propiciar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder y la función y la actividad de policía de conformidad con la Constitución política y el ordenamiento jurídico. Siempre los primeros artículos de cada norma te van a indicar cuál es el ámbito material de regulación. Y todas las normas te van a decir, ley 1801 del año 2016, por medio de la cual se crea el Código Nacional de Policía y Convivencia. Si usted va a entrar, por ejemplo, a la página donde se muestran las normas, que es en este caso el Senado de la República, es la página, cuando usted ingresa a cualquiera de los códigos o cualquiera de las normas, usted le va a aparecer. Mire, este es dice, Ley 1801 del 2016. Vamos a ponerlo con un poco más de zoom para que ustedes lo puedan ver. Dice, Ley 1801 del 2016. Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese nombre cambió porque antes era el Código Nacional de Policía, pero resulta que la jurisprudencia, y miren que aquí aparece, notas de vigencia y legislación anterior. Miren cómo se llamaba antes, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Y ahora cambia el nombre a partir de la jurisprudencia. Cuando te dice aquí, modificado por la ley 2054 del 2020, por cual se modifica la ley y se dictan otras disposiciones. Entonces, cada código usted va a encontrar esto, porque tiene que aparecer para la validez de las normas. Entonces, vamos a ver otra ley, que en este caso es la ley 1564 del 2012, que era la que yo les estaba comentando ahorita, que es el Código General del Proceso. Igual que aparece. Ley 1564 del 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Y miren que siempre, como en el artículo primero que les leí del Código de Policía, aparece acá,
cuál es el objeto de la ley o cuál es el objeto de regulaciones. Ahora, tenemos también otra de las famosas normas, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de los Compromisos Administrativos. Entonces, cada vez que va a estas páginas, usted va a encontrar siempre estas mismas leyendas. Mire, Ley 1437 del 2011, por la cual se pide el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos. Y mira lo que dice: finalidad de la parte primera. Aunque ahí aparece como objeto en las demás, pero también puede ser la finalidad y el ámbito de aplicación. Miren, por ejemplo, lo que dice: las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el cumplimiento y el funcionamiento eficiente del sistema democrático, la administración y la observancia de los deberes del Estado. Entonces, esto es lo que siempre regula todas las normas. Tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098, el código que lo rige a la parte de ustedes, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que era lo que se denominaba antes el Código del Menor, mírenlo, por la cual se pide el Código de la Infancia y Adolescencia. Y también tiene la finalidad, ¿para qué? Una norma es para saber para qué se crea y qué es lo que quiere regular, donde establece la competencia material de la norma. Colombia tiene distintos tipos de leyes. Tenemos una ley marco. Estas leyes disponen cuestiones políticas de crédito público, comercio exterior, cambio internacional, el régimen de aduanas, la actividad financiera, captación de recursos, así como la remuneración de las prestaciones sociales de los servidores públicos. Que también, y una ley ordinaria también, que no la coloqué en esta, sino que también viene para la otra clase, que es la de la parte de las fuentes del derecho. La ley ordinaria es cualquier ley que pueden expedir, por ejemplo, para exaltar el nombre de Barranquilla por sus 210 años de fundación. La ley ordinaria. Una ley orgánica, su objetivo es organizar y determinar la misión estructural de una entidad del Estado. Estas leyes orgánicas, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Justicia, la Ley del Congreso y de cualquier otra entidad. Entonces, aquí hay muchas de las normas que nosotros vamos a ver diferentes a lo que está reglado. Otra, la norma de las leyes estatutarias. Desarrollan textos constitucionales y garantizan los derechos fundamentales. Asimismo, complementan las medidas para garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento, y en este rango se clasifican por normas de educación, empleo, salud, administración de justicia, organización, régimen de partidos políticos, instituciones ciudadanas, mecanismos de participación. Y estas leyes, para su derogación, en el Congreso se requiere la mayoría absoluta. Igualmente, el trámite se tiene que cumplir sola ley. Para entender esto, el Congreso se elige cada 4 años. Cada año se denomina legislatura. Y dentro de esa legislatura existen 2 periodos legislativos. Un periodo legislativo empieza desde el 20 de julio hasta el 20 de diciembre. Del 20 de diciembre al 20 de marzo, nuestros honorables congresistas están de vacaciones. Luego, del 20 de marzo al 20 de junio es el segundo periodo legislativo. Luego, 20 de junio al 20 de julio es su otro periodo de vacaciones. Esos son los periodos legislativos. Las legislaturas es cada año.
Por eso es que ustedes ven que en cada año hay un nuevo presidente del Congreso de la República. En este caso, Arturo Char Hood, que es el presidente del Senado, que a su vez es el presidente de la República. El Congreso de la República se integra por el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado se denomina la Cámara Alta y la Cámara de Representantes la Cámara Baja, pero ambas cumplen las mismas funciones. Pero hay otras formas de representación para ellos. Estas leyes se requiere que el Congreso, para su aprobación, se debe de reunir el Congreso pleno. Cuando el Congreso finaliza el articulado de esta norma, tiene que pasar por un examen. ¿Cuál es el examen que tiene que seguir? A ver, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál creen ustedes que puede ser el proceso siguiente de una ley estatutaria? A ver, Farid, que siempre has tenido esa facilidad como la semana pasada de hablarme de los derechos. ¿Qué puedes creer tú que debe de seguir antes de una sanción presidencial de una ley estatutaria? ¿Qué es lo que puede pasar? Está fácil. Primero, te está regulando un derecho fundamental. Segundo, lo está haciendo el Congreso en una sola ley. Pero antes de yo mandarlo a sanción presidencial para que el presidente la firme y se haga ley, ¿qué tiene que suceder? A ver, le refresco un poco la memoria. El presidente mandó unas objeciones a una ley estatutaria reciente de la jurisdicción. ¿Por qué se las negaron? Las leyes estatutarias, antes de firmarla el presidente, tienen que pasar por un control previo de constitucionalidad. Esa constitucionalidad, ¿quién la tiene? El artículo de la rama judicial establece que la Corte Constitucional es la que salvaguarda la Constitución, y como la Constitución establece, y es la Carta Magna que nos habla de los derechos fundamentales, necesariamente cuando el órgano legislativo va a regular un derecho fundamental, tiene que pasar el examen a la Corte. Y el presidente ya no puede objetar, porque ya pasa su examen previo de constitucionalidad en la Constitución política. La Constitución establece una ley estatutaria de la regulación de derechos fundamentales. La ley que les acabé de mencionar, por medio de la cual que se regula el Código de Procedimiento Administrativo, los padres de la patria, esa es una ley ordinaria. Y en su título segundo, donde hablan del derecho de petición, llegó la Corte, venga para acá, porque está regulando una ley ordinaria, un derecho fundamental. No, señor, lo declaro en efecto diferido, inexequible o inoperante hasta que usted, señor Congreso de la República, me emita una ley que me sustituya a ella. Entonces, le digo una parte de inexequibilidad o lo declara inconstitucional hasta que emitan la ley. Y obviamente, pues el derecho fundamental, el derecho de petición, estaba regulado por el decreto 01 del 84, antes de la creación de la Constitución del 91. Entonces, después de eso, crean la ley 1755 del 2015 en una sola legislatura, luego de que pasa el examen. El presidente nada más tiene que firmar. Señor, ya, no tiene nada que objetar, porque ya pasó el examen de Constitución. El presidente solamente puede objetar una ley cuando es inconveniente para el país o cuando es inconstitucional. Cuando el Congreso emite una ley
y el presidente dice, esto es inconstitucional, objeto la ley. Corte Constitucional, venga, revíseme si estas objeciones que hace el presidente se ajustan a la ley. En la Corte dice, no señor, es constitucional. El presidente está la mano. En caso de la ley estatutaria, revisa la Corte, no, ya. La objeta por inconveniente, pero la ley estatutaria no acepta objeciones porque pasa su examen. Pasa. Entonces el presidente Duque da vergüenza, es abogado, sabe que una ley estatutaria, cuando ya pasa el examen de la Corte, nada más la tiene que firmar, porque ya la Corte midió todas las circunstancias de conveniencia y de inconveniencia. En otra norma sí la puede objetar. Por ejemplo, el presidente objetó Santos la reforma a la justicia, que la misma Corte Constitucional todavía no había pasado el examen de constitucionalidad, porque la reforma a la justicia solamente puede ser realizada por una norma estatutaria, porque es el principio de administración de justicia. Y en el Congreso la estaban haciendo por una ley ordinaria que por eso el presidente Santos, al momento de realizar la objeción, la envió al Congreso y el Congreso se encarga de decir, ¿damos las objeciones del presidente? Damos. Que obviamente el articulado lo pueden volver a presentar para que se pueda crear. Obviamente, la reforma tributaria fue retirada del Congreso por el presidente de todo el estallido social. La reforma a la salud que se estaba discutiendo en el Congreso también fue hundida por los mismos representantes. Inclusive, hay unas leyes que nunca han podido surgir su trámite por esas diferencias, que siempre se obtiene por errores del procedimiento. Corte Constitucional salvaguarda. Obviamente, si tú vas a regular un tema de justicia, tú tienes que llamar precisamente el ministro del ramo, que es en este caso el ministro de Justicia, tiene que explicar al Congreso en pleno por qué es necesaria la norma. Pasa su trámite, pero emiten y omiten algo. Y es una reforma a la justicia. ¿A quién creen ustedes que tienen que convocar? A las altas cortes. Venga, señor Consejo de Estado, dígame usted como representante de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre el proyecto de la justicia, que es lo que queramos. Venga acá, señor Corte Suprema de Justicia, ya dígame usted qué le va a aportar al proyecto de ley. Venga, señora Corte Constitucional, dícele usted, venga, señor Consejo de la Judicatura, que usted también pertenece a esta rama y a usted lo puede afectar. Dígame cuál va a ser su aporte. Venga, señor Fiscal General de la Nación, usted como ente acusador y velador por la acción penal, que usted también puede resultar afectado. Venga para acá. ¿Usted qué me puede decir? Pero no lo hicieron. Lo mismo pasa con la salud. ¿A quién tenían que convocar? A las asociaciones médicas. Las asociaciones médicas también tienen el derecho de aportar. Es por eso que este estallido social que ha resultado al país, ¿sí? Es que yo siento más que todo que el Estado está suprimiendo, como para uno tener una reforma de la salud y todas esas cosas también tiene que preguntar a líderes y se suprime todo eso, o sea, solamente buscan decisiones por ellos mismos y ni siquiera hacen como concesiones o cosas así para poder ver si el Estado también está de acuerdo. Siento que eso se suprime. Bueno, ahí te voy a decir qué pasa ahí. Nosotros tenemos un mecanismo de participación ciudadana que se llama el voto.
Con el voto, nosotros transferimos ese poder soberano a los representantes que nos representan ante las entidades. Pasa. Ahora, por el tema del COVID-19, obviamente se suspendieron las presencialidades en las distintas corporaciones públicas, incluido Congreso de la República, asambleas y consejos. ¿Por qué? Porque como se constituye audiencia pública, usted puede ingresar al Capitolio para escuchar la discusión en pleno de un proyecto. Está permitido, porque eso es un mecanismo. Ahora, como es virtual, nunca comparten, o por eso usted puede ver normalmente que las comisiones las transmiten por televisión, las transmiten por los canales de Congreso y toda la... porque ellos tienen que cumplir. Normalmente el Congreso de la República tiene una agenda muy pesada los martes, los miércoles y los jueves. Ellos no trabajan lunes ni viernes, porque ellos van de largo. O sea, si usted entra un martes, un proyecto de ley puede discutirse hasta altas horas de la noche, 2, 3, 4 de la mañana, cuando se necesite aprobar leyes y dependiendo del llamado que haga el gobierno, porque el gobierno pasa un proyecto de ley y si lo solicita de manera urgente, pero como ustedes saben que ellos tienen un periodo legislativo y una legislatura que, por ejemplo, si antes del 20 de junio no aprueban unas leyes ordinarias, el presidente perfectamente puede hacer un decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias en el Congreso para la aprobación de proyectos. Lo único que no puede entrar dentro de la agenda en esas sesiones extraordinarias son las leyes estatales. La única norma que es restrictiva para ese tipo de casos. Entonces, el Congreso, el presidente en cualquier momento puede solicitar sesiones extras. Tanto así que uno de los que han madreado siempre es Uribe siempre convocaba sesiones extras. Todos los años convocaba sesiones extras. Aprueben estas leyes. Y es así. Por eso, bueno, eso bueno, le sacó el jugo a los congresistas, pero es así. Pero bueno, sesiones extras para que los pongan a trabajar. Pero de todos modos, ahí las normas te restringen. Dicen, señor, una sola legislatura y usted no me puede cumplir en otros tiempos extraordinarios para una norma estatal. Si no se hace en la legislatura, se hunde y tiene que volver a presentar. Está claro y taxativo. Entonces, el presidente puede convocar en cualquier momento sesiones extras después del cumplimiento de su periodo, pero solamente para unos temas específicos, no para todos. Entonces, el Congreso, el presidente le dice, bueno, listo, está en la agenda, que pasa el presidente, pasa un proyecto por la de urgencia, tenemos que desarrollar. Entonces, esa es la única forma que el Congreso trabaje secciones extras. ¿No? Pero las leyes estatutarias, esa es la restricción. No puede ni siquiera en sesiones extras, lo mismo actos legislativos que modifiquen la Constitución, tampoco pueden hacerse en sesiones. Lo único que la restricción. Entonces, estos tipos de leyes que se desarrollan en Colombia también tienen unas mayorías. Estas mayorías, para todas las normas existen. La mayoría simple es que toman las decisiones con los votos de los asistentes y es utilizada para las decisiones que se someten a votación, con excepción de las normas en la Constitución cuando existan otros. Una mayoría simple es para, por ejemplo, obtener una ley orgánica para exaltarle los 210 años de la ciudad de Barranquilla. Esa es una norma orgánica que requiere pues, una norma simple ordinaria que puede ser aprobada por el Congreso. Mayoría absoluta. La decisión adoptada es los integrantes del cuerpo colegiado.
Entonces, se necesita una mayoría absoluta. Se requiere el Congreso de la República, pues obviamente, expida las normas, como por ejemplo, para el presupuesto y el plan de desarrollo. Esto se necesita más que el mismo quórum. El quórum que establece es de la mitad más uno de los miembros para tener la mayoría absoluta para la aprobación de esta. En las normas también existe uno que se denomina la mayoría calificada. Esta mayoría calificada es que la absoluta sabemos que es la mitad más uno de los votos de los miembros del Congreso, de todos los miembros que se encuentran. Pero hay una especial que es la mayoría calificada. La mayoría calificada de 2/3 de los miembros del Congreso es obligatoria. Como por ejemplo, para desarrollar las leyes de amnistía, para obtener indultos, para convocar a una asamblea constituyente. Esa es la mayoría calificada de 2/3 de los miembros del Congreso, de ambas cámaras, para aprobar esta ley. Representada la otra mayoría especial con unas 3/4 partes de los votos integrantes del cuerpo colegiado. Por ejemplo, el Congreso le tiene que autorizar los viáticos a los congresistas, a los ministros, al presidente, para los viajes al exterior. Entonces, eso se requiere una mayoría especial que no necesita necesariamente tener todos los miembros del Congreso, puede hacerlo directamente una comisión. Entonces, se exige una mayoría especial para poder aprobar. El Estado colombiano tiene esas facultades. Las normas te indican qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes hacer. Te da un procedimiento, cómo crearlas, y te da un procedimiento para derogarlas. El Código General del Proceso, que fue uno de los que yo leí, ese derogó un decreto antiguo, que era el Código de Procedimiento Civil. Y ahí mismo, cuando se crea la norma, se establece cómo es el procedimiento de su derogación. Una ley puede derogar otra, pero una ley de derechos fundamentales tiene que necesariamente tener la mayoría absoluta de todos los miembros del colegiado público. Establece cuáles son los reglamentos para poder realizar. La próxima semana vamos a estar hablando sobre las fuentes del derecho. Y ahí, más a fondo, voy a decir cómo es el procedimiento de dicha norma, porque la fuente principal del derecho son las fuentes formales. Y la ley es una fuente formal que requiere acción. En la plataforma ustedes van a encontrar de todos esos de los videos, materiales y cursos. Hay dos actividades. Una de ellas es sobre los leyes que les coloqué, que eso es totalmente fácil, como les expliqué ahorita. El artículo primero que habla de la finalidad o de esa es la tarea que hay. Hay un foro de opinión con respecto a la jerarquía de las normas y hay una evaluación interactiva con respecto a las normas primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Esas actividades están para que puedan ser desarrolladas hasta el día 30 de marzo, o sea, hasta el sábado de la próxima semana. Plazo para realizar dicha actividad. Bueno, entonces, ahora, este espacio. ¿Sí? Le quería comentar de que la tarea de la primera semana, como yo no tenía el usuario, no tenía conocimiento del usuario, entonces por eso me atrasaría, porque no tenía conocimiento de esa tarea. Hasta ahorita estoy viendo la plataforma bien. No quiero ser la única, pero le comento. Bueno, entonces, tienes un plazo, pues ya sabes, para elaborarlo. Aún no te dejes colgar mucho de las tareas. Pero de todos modos, no estoy poniendo tareas tan largas para que no nos compliquemos. Pero sí, no se atrasen con las tareas, porque saben que
A los 2 días que se acaba el módulo, tengo que pasar las notas para que ustedes las puedan visualizar en la plataforma. Y obviamente para entrar a la plataforma Q10 es el mismo usuario que tienen en la módulo. Profe, ¿Sí? disculpe, yo no le pude entregar también la tarea porque no tenía conocimiento mucho de esa, o sea, de utilizar esa aplicación. Entonces, ya como le estoy cogiendo un poquito el manejo de eso, se puede decir así, me atrasé un poco, pero usted me dice cuándo se la puedo entregar o no sé. Pues la actividad de esta semana, de la semana pasada, la voy a habilitar hasta el día domingo para que puedan darles más chance, pero no se dejen colgar. Entonces, pues, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda con respecto a lo que se habló el día de hoy? Escucho opiniones. ¿Quiere participar ahora? Este espacio todavía es de ustedes para poder finalizar ya con las actividades del día de hoy. A ver, Farid, ¿qué tienes algo hoy para aportar, para hablar, de conversar con respecto a los acontecimientos del país sobre el procedimiento de normas? Bueno, pues obviamente los conceptos que nos diste hoy fue algo nuevo, totalmente nuevo, y muy interesante. No sé si recuerdas que en la clase anterior yo te estaba preguntando acerca de pues obviamente el estado de conmoción y acerca de la parte de los derechos fundamentales, no sé si te acuerdas que te estaba hablando de eso, y cómo se podía accionar en caso tal de que por ejemplo, las reformas que se hagan vulneren estos derechos de, por ejemplo, primaria y segunda generación, y cómo podemos pues accionar a proceder de una forma legal a hacer valer esos derechos, ¿me va a entender? Entonces, pues, obviamente a mí me gusta mucho estudiar más a fondo los conceptos que me dan para poder hablar más a ciencia cierta, es algo nuevo que estoy estudiando. Pero pues obviamente aclara mucho la duda que yo tenía en la clase anterior con respecto a la parte legal, a la parte que tiene que ver con, pues, con la demanda. Pero la verdad me pareció muy, muy interesante. Pues la otra semana, pues obviamente como la ley es una fuente formal del derecho, vamos a tener más a fondo de esto, porque realmente una norma comienza a desarrollarse como un acuerdo bilateral entre dos partes. Cuando nosotros tenemos una norma jurídica que ahora mismo pues esté pisoteando o esté vulnerando la Constitución, enseguida la Corte Constitucional le jala las orejas al legislativo y le dice, venga, esa norma no se puede aplicar. Entonces, Una pregunta, ¿cualquier persona puede colocar una demanda anticonstitucional o nada más lo puede claro hacer que sí, claro que sí, usted puede. La Corte, eso es lo referente a la jurisprudencia, otra fuente formal del derecho que le vamos a explicar otra semana, pero de todos modos te voy a contar un poco para que una síntesis. Usted como ciudadano puede ir ante la Corte Constitucional, decirle, mire, señores Corte Constitucional, usted tiene que transcribir la norma o el artículo como tal que esté transgrediendo la Constitución. Por ejemplo, vamos a poner uno de los más polémicos que hay, el código TIA. Ahora verán cuál va a ser. ¿Cuál creen que puede ser el que voy a leer del código de policía? El de la fuerza indebida que se está utilizando. Podría ser. Tener el número de identificación. También atentar con las armas. el abuso de poder o el porte de armas ilegal. No sé. O digamos la capacidad de los generales y eso para abusar, pues literalmente con violencia, ¿no? O el juramento que hacen antes de eso y la incumplen, tal vez.
Van por ahí, van por ahí, van por ahí, pero ¿cuál creen ustedes que puede ser? Pero una pista. Les voy a leer este pequeño artículo 33. Son los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Por lo tanto, no pueden. Primero, en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, perturbar o permitir que se afecte el sosiego con A. Sonidos, ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente de ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones permitidas. ¿Cuál creen ustedes, por qué motivo se puede demandar esa expresión? Por los disparos. Veamos nuevamente. Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones, eventos similares que afecten la convivencia del vecindario. Por ejemplo, un equipo de sonido a alto volumen, pick-up aquí en la costa. Los policías antes no se lo llevaban, ya no pueden hacer, realmente es un bien de una persona. Y hay otro artículo que también aplicó y tuvo juicio de constitucionalidad. Ese artículo está reciente. Es uno de los que hicieron. Voy a leer esto. Las autoridades municipales, en concurso con los consejos municipales, distritales de gestión de riesgo, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas de conformidad con lo expresado en este código, con sujeción a las reglas para efecto despida el gobierno. El artículo 47 dice: para efectos de las obligaciones relacionadas en el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración en público, toda reunión con un número plural de personas producto de una convocatoria individual colectiva, en razones de sus características y requisitos se establecen categorías o manifestaciones públicas pacíficas en espacios públicos, actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y no complejas. Ahora, ¿qué está regulándose ahí? Con esa lectura que acabé de hacer. Y hay otro, el artículo 57. Los alcaldes distritales o municipales, con el apoyo de funcionarios de los entes de control encargados de velar por la protección de los derechos humanos, acompañarán el ejercicio del derecho de la movilización pacífica cuando se presenten amenazas graves e inminentes a otros derechos. Los alcaldes podrán intervenir por medio de la historia de convivencia de la naturaleza civil para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía durante el desarrollo. Y el anterior dice: actuación de la fuerza pública en movilizaciones terrestres.
De conformidad con los estándares internacionales. Ojo, estándares internacionales. Quiere decir los protocolos de los derechos humanos. Estándares internacionales. Es función de la policía garantizar los derechos de toda la ciudadanía que interviene directa o indirectamente en el ejercicio de la movilización. El uso de la fuerza debe ser considerado siempre el último. La intervención de la policía. La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal de tal manera que dicha identificación resulte visible. Dificultades. La fuerza disponible deberá estar ubicada de manera que su actuación pueda hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con las normas. Pues lo que yo creo que usted quiere resaltar aquí es que, pues, digamos que las fuerzas como el SMAT y eso, esta entidad, digamos que en las que protestas, las movilizaciones, siempre lo que hace es generar discordia, lo que hace que no se pueda marchar sanamente porque empiezan en contexto a muchos ciudadanos a asustarlo, y creo que eso es lo que pasa y lo que se genera discordia. Esta norma, Código de Policía, la sentencia constitucional C009 del 2019 estableció que el derecho de la reunión, que en el caso que está regulando este código, establece y declara de manera inexequible lo referente a las solicitudes de permiso que habla el Código de Policía para realizar una manifestación. Ya, ustedes pudieron darse cuenta que cuando se inició el paro el primer día, salió un día antes una sentencia del Tribunal de Dinamarca diciendo que los permisos estaban suprimidos. La Corte dijo: el derecho a la protesta no es compatible en los estados de excepción, porque ahí se limita otro tipo de garantías fundamentales. El hecho de pedir permiso transgrede la libertad de expresión. Eso es que la Corte Constitucional, muchísimos amigos uribistas, sobre todo con la lucha anti las drogas y los derechos. Uribe, enemigo de la Corte Constitucional de su gobierno porque le decretó nulo un estado de excepción, que fue el estado de conmoción interior cuando hubo el paro de la justicia. ¿Por qué? Porque la Corte dijo: un estado de excepción tiene que saberse aplicar. Aquí existen unas normas estatutarias de aplicación de estado de excepción. Y no configura un estado de excepción el paro a la justicia. Porque llegó y dijo: no, sí, que porque la justicia suspendió los términos que pueden nuevamente salir presos, porque en ese entonces hubo el caso de un niño que mató al papá en Sagasugá, que se iba a vencer el término para que él se fuera. Pero resulta que la rama judicial, cuando entra en paro, solamente hay una rama del derecho, dos ramas del derecho que no paran en paro. La penal y no sé cuál es la otra. La constitucional. Ok. Son las únicas dos ramas del derecho que no se paralizan durante el paro de la rama judicial. Porque existe la delincuencia, el control de garantías, los jueces que cumplen función de control de garantías, ahí sí aplica que no, señor, usted tiene que estar trabajando en estado de excepción. Usted tiene que estar trabajando en paro. Pero el artículo 56 de la Constitución dice que la huelga es válida, pero salvo en los derechos o los servicios públicos esenciales está regulado. Profe, una pregunta. Por ejemplo, yo como estudiante puedo convocar
con un paro estudiantil si se me está vulnerando algún derecho en el colegio? Uno puede, como dice uno, es el derecho a la razón. Pero al ser ustedes menores de edad, los que son menores de edad no pueden convocar a un paro estudiantil. Pues en este caso tendrían que tener un aval de alguien, que un directivo del mismo colegio que esté, pero obviamente un paro estudiantil es algo muy difícil. En Atlántico, ¿por qué? Universidad, eso puede hacerse, porque son personas que pueden convocar un paro, esto, un pliego de peticiones. La huelga es un derecho constitucional, pero está regulado que en ciertos servicios esenciales no se puede realizar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos servicios públicos esenciales que pueden ¿Cuáles creen? El mismo ¿Cómo es? Estado. El El Estado mismo, no. el mismo Estado es un servicio público. La misma Constitución lo indica. O sea, ninguna rama del poder público te puede paralizar. Esa es la primera. La salud. La salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, el transporte, la justicia, no pueden llegar a tenerse como servicios públicos normales, son servicios públicos Entonces, esenciales. cuando se entra a paro, por ejemplo, ahora mismo las instituciones públicas, pues convocado todo esto por FECODE, hizo que los colegios públicos están en paro, estuviesen en paro. Eso, eh, eh, estando en paro, o sea, estando el estado de excepción, de estado de emergencia, sí se puede. Lo que pasa es que hay algo, los profesores, el mismo FECODE siempre ha convocado paros, es cuando existe una transgresión a fondo del servicio educativo. ¿Cuál es ese trasfondo que siempre defiende? Yo, digo de una vez, yo no soy sindicalista. No, de paso de una vez, porque yo digo que el sindicalismo es una sinvergüenza. Disculpa, ¿nos puedes explicar qué es eso? La verdad, sinceramente, no sé qué es eso. Bueno, ahí en Colombia te dicen el derecho sindical. El derecho sindical es la conformación de un sindicato que supuestamente va a defender los derechos de los trabajadores inscritos en la misma empresa. Esto realmente es una sinvergüenzura como les acabo de decir. Porque muchos sindicatos acabaron con acabaron con Telecom, acabaron con Electricaribe, acabaron con todas las electrificadoras de los departamentos, acabaron con la misma Avianca. Los mismos sindicatos acabaron Pero, porque ¿cuál defienden derechos colectivos de ellos mismos. Ustedes los ven montados en semejante. Es algo como para beneficio propio, como si fuese un estado instaurado para una dictadura, algo así. Pues en este caso los sindicatos son los que supuestamente defienden los derechos de los trabajadores, que todo lo que tal, que todas le hacen un discurso, mejor dicho. Profe, pero el fallo aquí de ellos sería porque ellos solamente juzgan todo de su propio beneficio, ¿no? Es que ellos, en la mayoría de los sindicatos, buscan su propio beneficio. Y profe, ¿quién eligen estos sindicatos? Los sindicatos los dirigen directamente sus propias directivas. Que por eso es que, por ejemplo, cuando hay un sindicato, entran ellos a negociar con el mismo gobierno y empiezan a revisar puntos por punto. Aquí en la rama hay un sindicato que es nacional judicial, que es a nivel nacional. Nacional judicial, cuando convoca paro, venga, enseguida el Estado se mueve porque ustedes saben, la justicia no puede. ¿Y qué características tiene que tener un sindicato para solamente ser un sindicato? El sindicato tiene que conformarse con mínimo 25 trabajadores de planta del lugar donde se vaya a dar. Tiene que tener unos objetivos, que es lo que vale.
Y esos sindicalistas tienen algo que se denomina un fuero sindical. No pueden ser despedidos, pero el hecho de que solamente por ciertas causales para justificar la justa causa, para poder despedirlo, tengo que solicitarle a un juez laboral el levantamiento del fuero sindical para poderle cancelar. Ustedes dentro de su corta edad, en el 2012, 2011, sucedió algo aquí en Barranquilla, que por primera vez había sucedido en un sistema de transporte masivo del país, que fue el paro que convocó uno de los sindicatos del Transmetro en el Portal de Soledad. No hubo durante días. Despidieron al que hizo el alboroto y resulta que no levantaron el fuero sindical y tuvieron que, por medio de una tutela, el juez laboral lo reintegra. Lo mismo, por violación a los procedimientos. Obviamente que durante ese tiempo que paralizaron un servicio público esencial, en este caso, el del sector transporte, que aunque fue por 2 días, generó un detrimento patrimonial al sistema y a la afectación al ciudadano por beneficio de ellos mismos, pero eso sí fue extensivo a todos los trabajadores. Y eso es algo. Otro paro reciente, el de los sindicatos, el del sindicato de pilotos de Avianca, que ese fue uno de los más mencionados, que hasta la Corte Suprema de Justicia se pronunció y dijo que la huelga era ilegal, entonces levantó fuero sindical y por eso Avianca hizo lo que hizo. Sí, que los iban a cerrar, yo me acuerdo. Ellos, el sindicato, es que yo te digo, ser piloto en Colombia es costoso, sabemos. Un curso de piloto te puede estar costando 100 millones de pesos. Pero tú sabes lo que gana mensual un piloto. Y cuando nosotros como colombianos dijeron el costo de un piloto se gana lo mismo que un milito, 20 millones de pesos en un mes. Entonces, estaban pidiendo algo astronómico y paralizaron un servicio esencial que está normado por la ley, el de transporte aéreo. Que eso, además de causar pérdidas para Avianca como empresa, causó un problema para el Estado en el sentido que el Estado tuvo que mirar cómo transportar. Avianca es una de las aerolíneas que tiene el monopolio de toda la circulación aérea del país. Barranquilla, Bogotá, Medellín, conexión con todas las capitales del país, incluyendo las costas lejanas. Avianca tiene el 89% de cobertura a nivel nacional para acceder a todos los vuelos. Entonces, al tener el 89% de toda la cobertura de aviones en una sola empresa, causó la desconexión del Estado con ciertas capitales. Si tú ibas a comprar un vuelo de Avianca, te costaba en 600.000 pesos de Barranquilla a Bogotá, lo mismo que te cuesta un vuelo de clase ejecutiva, en clase económica, por el tema de la huelga de pilotos de Avianca. Se benefició LATAM, que es la otra empresa, pero no tiene la misma cobertura suficiente de Avianca. Avianca tiene monopolizada las rutas. Es por eso que a partir de ahora, de lo que me pasó con el COVID-19, de que por el tema de pandemia y como alivio ya dijeron que no les iban a dar porque lo tomó un tribunal, porque realmente te digo, Avianca nació aquí en Barranquilla, pero ellos dejaron de ser de Colombia y se lo vendieron a los extranjeros. Avianca Holding es de Brasil. Ya Avianca dejó de ser colombiana. Entonces, ellos tenían más coberturas en Latinoamérica que en el mismo Colombia y
Entonces sus operaciones se concentraron directamente fue en otros aeropuertos, totalmente diferentes al doméstico de Colombia. Pero le pidieron fue ayuda al de Colombia. Entonces, por eso fue que hubo una desproporción. Y por eso le negaron al tribunal el tema de la ley de Avianca. Si han tenido la oportunidad, muchos de realizar viajes en avión, y ahora es la época donde ahora todas las mismas aerolíneas se están peleando por los costos de, por ejemplo, de ir a Bogotá solamente con bolso cuando tú vas a hacer normalmente hago yo que solamente duró 1 o 2 días, está costándole 68.000 pesos por trayecto, y de vuelta 120.000 pesos cuando te puede estar costando 120 un solo pasaje. Y así. Pero esa monopolización que ya tenía Avianca y esa libertad de mercado que ahora vino y trajo con otras aerolíneas como Viva Air, Wingo y otras más, hace que el Estado se dinamice la economía. Pero todas necesariamente los aeropuertos cancelan directamente lo que se denominan los hubs. Los hubs son las conexiones y los arrendamientos de espacio. Y dependiendo como tú lo quieras, así te cuesta. Viva Air es una aerolínea de bajo costo. Todos los puestos son configurados en una sola cabina. Pero aquí en Barranquilla, el aeropuerto Ernesto Cortizos tiene los puentes a nivel para que tú subas el avión. Pero eso depende también de la disponibilidad y depende de cómo tú lo pagues. La vez anterior que fui a Bogotá en enero, me tocó bajar en otra sala diferente, bajar escaleras y subir las escaleras del avión. En Cartagena de Indias, que es un aeropuerto internacional, cuando me tocó coger vuelo allá, un aeropuerto internacional y no tiene las plataformas, no tiene la misma modernidad que el nuestro. Aquí en Barranquilla se accede a nivel. Uno entra y es una plataforma climatizada con aire acondicionado, que es un avión normal. Te embarcas en el avión, te suben, arranca, termina. Entonces termina esas situaciones de esa forma. Bueno, muchachos, entonces, muy amena la charla. Vamos nosotros a hacer todas las cuestiones con respecto al... ¿Sí? Sí, ya yo bajo también. Bueno, entonces, pues voy a ingresar ahora a una reunión abajo de un tema de un trabajo jurídico. Entonces, la otra semana, pues vamos a seguir dándole con la cuestión de la norma y les puedo seguir explicando sobre los puertos aéreos. Es que el billete lo mueve la aviación, pero todo es costoso. La gasolina es costosa y la misma parte de los costos tienen que pagar una sobretasa. Entonces, la otra semana pues les sigo charlando un poco más sobre esto. Estén muy bien. Una preguntita, una última preguntita, pero esto sí ya es distinto de la clase. ¿Tú no sabes si en algún momento vayamos a ir ya presencialmente por allá? Todavía no me han confirmado, pero de todos modos le dan prioridad a la alternancia, se la dan a los que están catalogados como estudiantes con guías físicas. Pero no sé todavía, estoy esperando que me den la orden. Okay, en esa situación yo les manifiesto. ¿Listo? Bueno, nos vemos, muchachos. Chao. Muy bien, profesor, gracias. Tenga buena tarde. Bien, igual para todos ustedes. Gracias, Feliz fin de semana. profe. Bien, hasta luego. Hasta luego.